a las 6 de la tarde. Por el día de hoy, como les decía a mis estudiantes, va a ser la clase virtual. La siguiente ya la vamos a hacer presencial, por favor, ya. Así que si pueden ver la pantalla y me escuchan bien, confírmenme, por favor. Doctora, buenas tardes. Sí se puede ver y escuchar. Genial. Bueno, entonces empezaremos ya. El día de hoy lo que ha tocado ver es la valvulopatía mitral y tricúspide. Son dos valvulopatías en una. Va a ser tal vez, no creo extenso, pero sí lo que he tratado de hacer es por resumirse en las partes más importantes para que ustedes puedan comprender este tema, ¿ya? Vamos a empezar con la valvulopatía mitral. Y antes de eso, yo creo que va a ser de mucha ayuda que ustedes puedan recordar cómo va más o menos la circulación en lo que es el corazón. Como sabemos, las capitales derechas reciben lo que es el retorno venoso, ¿verdad? La circulación venosa a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Estos van a drenar en lo que es la aurícula derecha y a través de la válvula tricúspide van a pasar hacia el ventrículo derecho para que éste pueda ir hacia la arteria pulmonar a oxigenarse hacia los pulmones. Una vez la sangre esté oxigenada, sabemos que retorna por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y de esta aurícula pasa al ventrículo del lado izquierdo a través de la válvula mitral. Finalmente, la sangre es inyectada, como sabemos, del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, pasando por la válvula aórtica, ¿no? Entonces, ese es el circuito normal que nosotros tenemos que tener en el corazón y vamos a ver cómo se afecta justamente en este tipo de valvulopatías. También tener en cuenta de que en este eje auriculoventricular la frontera son justamente las válvulas. Las aurículas tienen generalmente baja presión y las de alta presión son los ventrículos. Entre derecho e izquierdo, el que mayor presión tiene es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante conocer este tipo de valvulopatías? Porque aún hay pues casos muy frecuentes de presentación de fiebre reumática, sobre todo en países en desarrollo o tercermundistas, y en nuestro caso, en nuestro país, todavía sigue siendo muy importante y suele ser una causa primaria para que se produzcan este tipo de valvulopatías, ¿ya? Y en otros que no tienen este tipo de enfermedad, se suele ver generalmente a mayores edades, personas de más de 70 años posiblemente, donde se debe sobre todo a una causa degenerativa por la edad. Bueno, entonces, ¿qué es la diferencia entre estenosis e insuficiencia? La estenosis sabemos que es una obstrucción, generalmente porque no hay una apertura adecuada de las válvulas, en este caso de la mitral, generando un gradiente de presión. Deme un momento, por favor. Ahora sí, disculpen, una pequeña interrupción. Entonces, en la estenosis, esta obstrucción o falla de apertura va a generar, como ven en la imagen, un gradiente de presión transvalvular anormal, porque ya no va a haber un adecuado paso. Entonces, las presiones van a tener que ser mayores justamente en la parte anterior a la obstrucción y en la parte posterior va a ser menor, ¿no? Como ustedes, yo me imagino, ya deben imaginarse. Entonces, va a haber una sobrecarga de presión, pero retrógrada. Y esto en lo que es la parte de la estenosis mitral va a generar poco a poco a la larga una hipertrofia, pero de tipo concéntrica y dilatación auricular, porque en la estenosis, sobre todo, al haber este aumento de presión, ¿no ve? Por esta obstrucción que hay en la válvula, la sangre se va a empezar a acumular donde en la aurícula izquierda y empieza a crecer, a dilatarse y generar mayor presión. Lo que pasa en la insuficiencia es lo contrario, o también llamada regurgitación. En el caso de la insuficiencia, el problema es que no hay un cierre adecuado de las válvulas. Entonces, la fracción de la sangre va a irse también hacia atrás, ¿no? En este caso, también puede llevarse a una sobrecarga, pero de volumen, porque la sangre se está yendo hacia atrás. Se va a dilatar también la cavidad y va a haber también un remodelado que puede ser excéntrico en este caso. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el origen? La causa más frecuente para este tipo de valvulopatía es la reumática. Acuérdense, es la principal causa para valvulopatía mitral, que puede ser tanto estenosis, pero también puede ser insuficiencia. Muchas veces estos pacientes vienen con esta doble lesión mitral, como la mencionamos.
En una cardiopatía reumática, debido a la fiebre reumática, como lo han visto el día de ayer en su teórica, puede producirse con el paso del tiempo una fusión comisural entre sus valvas, engrosamiento y calcificación. Debido también esto no solo a la lesión del endocardio, también puede ser a causa de una pancarditis, quiere decir a la lesión del endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Pero generalmente el endocardio es el que está más afectado y el que suele provocar este tipo de valvulopatía. Luego está la degenerativa, que habíamos hablado, no solamente en los pacientes mayores de edad, puede ser también a veces de causa mixomatosa en pacientes más jóvenes, pero lo más común suele ser fibrocalcificada, ¿no? Como se ve en los ancianitos. Otras causas pueden ser por prolapso valvular, por ruptura de cuerdas tendinosas o calcificación del anillo. Otra que es igual importante averiguar es una causa isquémica o funcional. En la isquémica, asociado a lo que ustedes ya están pensando, que es un síndrome coronario agudo, lo que puede pasar es que la parte del músculo del corazón que está cerca del músculo papilar, que es el aparato subvalvular de la válvula mitral, puede verse afectado y provocar una insuficiencia mitral secundaria. Por ejemplo, ¿no? Puede que las válvulas estén bien, pero si esa parte del corazón está afectada y justo el músculo papilar también está afectado, entonces puede producirse una insuficiencia mitral secundaria. Luego está también algún tipo de miocardiopatía que provoque dilatación del ventrículo izquierdo o remodelado de este, y pues puede hacer de que aunque la válvula esté bien, si el crecimiento del ventrículo es importante, se separen, ¿no?, las válvulas a pesar de que éstas se encuentren normales. Y otra cosa que es igual importante, tal vez no muy frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, es la infecciosa, por endocarditis bacterianas, por ejemplo, en pacientes que tengan algún tipo de comunicación, ¿no?, de lo que es el exterior con el cuerpo, con el medio interno, como por ejemplo los pacientes que tienen dispositivos cardíacos, por ejemplo, prótesis de válvulas o marcapasos, desfibriladores. Algo que es muy común, por ejemplo, son los pacientes renales que hacen diálisis y que tienen sus catéteres, que son puntos de entrada prácticamente si ustedes no lo van a manipular bien y puede provocarse endocarditis infecciosas. Esto lo que provoca es la destrucción tanto aguda y fulminante de los velos y puede provocar insuficiencias agudas. Entonces, como somos en valvulopatía mitral, insuficiencia mitral aguda. Hay varios tipos de clasificación, algunos dicen aguda y crónica, darles un tiempo exacto pues es muy difícil porque la aguda sí es fácil de reconocer, ¿no? Dependiendo de qué es lo que ha causado la insuficiencia mitral aguda, por ejemplo. Pero en el caso de lo que es la crónica es un poco más difícil porque la evolución suele ser de años. Una forma de clasificar la gravedad valvular justamente y su daño es con las guías de la American Heart Association y de la ACC, que lo divide en cuatro, A, B, C y D. Y como ven ahí, el A es el del paciente que se encuentra en riesgo, la B la progresiva, la C es la severa pero asintomática y la D es la severa sintomática. Generalmente para poder hacer este tipo de diagnóstico y clasificación requerimos de que se pueda realizar ecocardiografía en el paciente y poder catalogarlo, ¿no? También en qué tipo de estadio se puede encontrar. Ahora, hablando de lo que es un poquito de los efectos de la estenosis mitral, lo que va a provocarse justamente es la reducción, ya hemos dicho, de la apertura valvular y generalmente esta apertura que suele ser de 4 a 6 centímetros cuadrados empieza a reducirse y ya la definimos como estenosis cuando está menor a 1,5 centímetros y esta puede ser severa dependiendo de si baja aún más. Menos de 1 centímetro cuadrado o se clasifica como severa. Cuando está más de 1,5, 2, puede seguir siendo estenosis, pero puede ser catalogada como leve y es algo que hay que ir vigilando. Luego tenemos lo que es la resistencia, ¿no? En la cuarta fisiopatología, al tener justamente esta obstrucción en la válvula mitral, sabemos que va a haber esa resistencia al vaciamiento de la sangre de la aurícula al ventrículo, por tanto la presión donde aumenta más en la aurícula izquierda. Y este aumento, pues la aurícula lo puede tal vez por un tiempo soportar, dilatándose, pero en algún momento no va a ser suficiente ya la dilatación que vaya a tener la aurícula. Entonces el flujo va a tener que irse hacia atrás, más atrás aún. Entonces, ¿hacia dónde llega? Hacia la circulación pulmonar.
Con este efecto retrógrado, lastimosamente, se puede producir hipertensión venocapilar, pulmonar crónica, porque el pulmón tampoco es que va a estar complaciente, ¿no? Y se va a dejar así nada más de que les retorne la sangre. El pulmón también va a tratar de aumentar su resistencia vascular, entonces puede llevarles también a hipertensión pulmonar de forma secundaria. Y esto es lo que provoca los síntomas en estos pacientes, como ser disnea de esfuerzo, ortopnea, hemoptisis, por ejemplo. Y a la larga, no solamente va a estar la hipertensión pulmonar, que va a tratar de jugar, ¿no? También un papel importante en esta patología y hacer que siga dilatándose más esa aurícula izquierda, que siga disfuncionando en un punto dado, varios años después, posiblemente si es que es una cardiopatía reumática crónica, va a producir una arritmia. Y la arritmia más frecuente que se produce en la estenosis mitral es la fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, prácticamente cuando tenemos pacientes incluso con fibrilación auricular, tenemos que sospechar, dependiendo de la edad, dependiendo de algunos antecedentes patológicos, si es que este paciente no tendrá algún tipo de cardiopatía reumática crónica con afectación valvular, porque es una de las arritmias más frecuentes que se presenta y la que está más asociada con ese tipo de valvulopatía. ¿Por qué? Porque se ha dilatado justamente la aurícula izquierda, que suele ser la causa más importante. ¿Y por qué hay que pues buscar esto? Porque en el paciente con fibrilación auricular y cardiopatía reumática crónica, el riesgo de que pueda tener un accidente cerebrovascular es muy alto. Prácticamente todo paciente con fibrilación auricular tiene ese riesgo, pero si además tiene la estenosis mitral, su riesgo se puede duplicar. Y el problema de estos accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico son de que deterioran la calidad de vida del paciente porque prácticamente quedas hemipléjico, ¿no? O dependiendo también de dónde se encuentra el daño. Y eso es lo que queremos tratar de prevenir haciendo una detección adecuada de este tipo de cardiopatías o como lo han visto en su clase de ayer, hacer un tratamiento adecuado de lo que es la fiebre reumática. Eso como parte de lo que es la patología. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Para el diagnóstico, pues es importante no solamente tener lo que es una adecuada historia clínica con lo que son los antecedentes del paciente, los síntomas, la historia de la enfermedad actual. El examen físico va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y este va a ayudar a la sospecha justamente de la valvulopatía que nosotros estemos pensando. Entonces, sabemos que el foco auscultatorio de lo que es la válvula mitral se encuentra a nivel del ápex y para poder aumentar la intensidad, posiblemente podemos hacer la auscultación no solamente en decúbito supino, sino también en decúbito lateral izquierdo, que va a ser la forma en la que el corazón va a estar más cercano al tórax y podemos, pues, mejorar lo que es nuestra auscultación. Y podemos elegir también lo que es la campana del fonendo para poder aumentar también lo que es el éxito de la auscultación. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de pacientes que tienen estenosis mitral? Generalmente en su primer ruido puede estar este chasquido de cierre por la válvula que ya está no fibrótica y pasar a un segundo ruido que puede ser normal, pero también vamos a escuchar el chasquido de apertura. Entre lo que es el ciclo cardíaco, la parte sistólica y diastólica, la estenosis mitral, acuérdense que generalmente se da en la diástole, ya es un soplo diastólico que empieza con un chasquido de apertura y tiene un retumbo durante su auscultación. A veces es difícil de encontrarlo tal cual lo está viendo en la teórica, pero si pueden diferenciar entre sistólico y diastólico, yo creo que va a ser de mucha ayuda. Entonces, acuérdense, es un soplo diastólico mitral, en el caso de estenosis mitral, ¿ya? Y en cuanto a lo que es la fase, al examen físico, que puede ser una pista importante también para ustedes, tiene una fase vital. ¿Cómo es esa fase vital? Es una rubricidez cianótica que dicen, ¿no? Entonces, suelen ser de la cara un poco pálidos, pero tener las mejillas que son más rubicundas o cianóticas, o inclusive la nariz, y eso nos puede indicar indirectamente que puede estar asociado a lo que es la patología mitral. ¿Y qué es lo que pasa en la insuficiencia mitral? Entonces, como les decía, hay que ver en este caso si es aguda o si es crónica. Si la insuficiencia mitral es aguda, son varias las causas, pero una de ellas, de entre tantas, puede ser la ruptura isquémica, como ya hemos hablado, en el infarto agudo de miocardio. Y también está la endocarditis, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de que se presente de forma aguda? Si se presenta de forma aguda,
pues la aurícula izquierda no está preparada para poder distenderse. Pero como han visto en la estenosis mitral, necesita su tiempo justamente para empezar a dilatarse. En caso de de una insuficiencia mitral aguda, una aurícula no distensible hace de que la presión aumente rápidamente, que se vaya de forma más retrograda hacia el pulmón y puede generar lo que es un edema agudo de pulmón y también evolucionar rápidamente a un shock cardiogénico. Entonces, hay que tener la sospecha que sea alta. La insuficiencia mitral crónica pues es más tolerable porque va a haber una adaptación volumétrica, es decir, conforme pasa el tiempo, la dilatación de la aurícula puede hacer que se compense en algo, ¿no? Lo que es justamente estos volúmenes y presiones, y con el paso del tiempo recién generar síntomas. Entonces, aquí va a haber una sobrecarga de volumen sostenida y la dilatación va a ser paulatina y se pueden mascarar los síntomas hasta la fatiga terminal. Entonces, los pacientes muchas veces son asintomáticos en un inicio y sintomáticos cuando ya está muy alterada la estructura del corazón. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a la auscultación? Acuérdense que en la estenosis era un soplo diastólico y con lo que es el retumbo. En el caso de la insuficiencia mitral, va a ser en la otra parte del ciclo, es decir, sistólico. Y generalmente es un soplo holosistólico, ¿no? Como ven aquí en mesetas, es continuo. Y puede haber a veces inclusive un tercer ruido, que nos indica que hay un volumen masivo que está cayendo en la fase de llenado rápido, ¿no? Entonces, porque ya hay una alteración justamente ventricular. Pero lo que necesito que más se acuerden es que es un soplo holosistólico, o por lo menos que sepan que está en la fase de la sístole. Este soplo tiene irradiación, entonces ya no solamente es auscultar los 5 focos que nosotros conocemos o que van a ir ustedes conociendo durante su rotación. Hay estas zonas de irradiación en ciertas valvulopatías que son de mucha ayuda y que apoyan nuestro diagnóstico. En el caso de la insuficiencia mitral, entonces, la irradiación va a ser del ápex hacia la axila izquierda. Y también el choque de punta a la palpación va a estar desplazado hacia abajo y a la izquierda. Entonces, es lo que también se tiene que valorar. Pasado lo que es el examen físico, necesitamos estudios complementarios. En todo paciente cardiológico tenemos que pedir electrocardiograma. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el electrocardiograma? Van a encontrar la sobrecarga de esas cavidades izquierdas, ¿no? Sobre todo de la aurícula izquierda, porque es la que más crece. En algún momento, dependiendo de si hay una doble lesión metal, podrían encontrar también sobrecarga de ventrículo izquierdo, pero lo más común en la estenosis mitral, si es pura, puede ser un crecimiento de aurícula izquierda que lo ven en la onda P, ¿no? Como una P bimodal. Y muchas veces estos pacientes, como pueden estar asintomáticos o aguantarse, la verdad, varios años y llegar al final descompensados, la mayoría de las veces lo hacen cuando ya están en fibrilación auricular, como ven a este costado. Pues aquí arriba un ritmo sinusal, normal, con todos los criterios que ustedes ya van a empezar a conocer durante su rotación. Y acá abajo está justamente el ritmo de fibrilación auricular, que es bien caótica, con intervalos irregulares y no tiene ondas P, que son de las características más importantes que ustedes seguramente van a ver en su rotación. Luego hay que pedir una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, pues ustedes igual ya lo van a conocer en su rotación, pero tienen que ir viendo lo que es lo normal, porque sabemos que en una postura anterior de tórax lo que tenemos que evaluar a nivel de la silueta cardíaca son las curvaturas, ¿no? Las curvaturas que haya del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando haya insuficiencia mitral y crecimiento del ventrículo izquierdo, lo que es, como ven en la imagen, ¿no? La punta va empezando a desplazarse más hacia la izquierda, pero también hacia abajo. ¿Ya? En el crecimiento del ventrículo izquierdo se desplaza más hacia la izquierda y también hacia abajo, ¿no? Punta que se dirige hacia abajo, como una pista importante para ustedes. Y en esta otra placa, lo que ven justamente en la flecha roja, sobre todo que me interesa, es el cuarto arco, ¿ya? Porque normalmente en una placa tendría que ver 3 arcos, la que corresponde a lo que es la aorta, arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. Pero en este caso vemos aorta, arteria pulmonar, y esta es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí lo patológico sería justamente este cuarto arco, que es el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, algo que también nos puede ser de mucha ayuda y que va a ayudarnos a aumentar la sospecha diagnóstica. Pero al final, quien va a ayudar a hacer el diagnóstico, por así decirlo, definitivo, sería la ecocardiografía. Acuérdense,
Entonces, tienes la sospecha clínica, tienes radiografía, tienes electrocardiograma, pero tienes que solicitarle sí o sí lo que es la ecocardiografía, porque este tipo de estudio nos ayuda no solamente a ver la estructura del corazón, tamaño de las cavidades, cómo están las válvulas, en qué parte está clasificada, qué características tiene, sino también nos ayuda con el Doppler color a medir velocidades y por tanto medir de forma indirecta también presiones por diferentes fórmulas que se realizan ya de forma automática con lo que son los equipos de ecocardiografía. Entonces, en una estenosis mitral severa, por ejemplo, en una vista adecuada, que ustedes la van a aprender en su rotación, podemos medir nosotros lo que es el anillo valvular y el área valvular y ver cómo se encuentra la calcificación. Dependiendo de la calcificación, su posición, nosotros podemos definirla como de características reumáticas, calcificada o de otra índole, o por endocarditis, por ejemplo. Entonces, cuando el área valvular esté menor a 1 centímetro cuadrado, sabemos que es una estenosis mitral severa. Como es un cierre tan importante, las presiones a través de esta van a aumentar, por eso el gradiente de presión medio es más de 10 milímetros de mercurio. Y medimos algunas características como el tiempo de mi presión, que generalmente está más de 220 milisegundos. Eso es solo de conocimiento. Esto por lo menos de mi parte, si me piden lo que son preguntas, no es que les vaya a preguntar esto para que no se maten memorizando lo que es justamente este tipo de valores. Lo que más tienen que saber es cómo diferenciarlo, ¿no? Estenosis es la limitación de la apertura y insuficiencia es cuando está demasiado abierto que hace que tenga que refluir hacia atrás, ¿ya? Y como ven aquí justamente en la imagen, así es como se ve una insuficiencia mitral severa en el ecocardiograma en una vista apical de 4 cámaras. Esta otra es una vista de eje parasternal corto. Este otro se llama apical 4 cámaras. En este apical 4 cámaras es de mucha utilidad porque podemos ver esa comunicación entre las cavidades izquierdas, aurícula y este ventrículo. Y este chorro que ven con diferentes colores es el de la insuficiencia mitral. Y este nos ayuda porque sabemos que está yendo de forma retrógrada, del ventrículo hacia la aurícula, cuando lo correcto es que debería ir de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, cuando vemos este tipo de flujos, nosotros tenemos diferentes mediciones, como la vena contracta, lo que es el orificio regurgitante efectivo, el volumen regurgitante, con los cuales nosotros podemos clasificar en cuanto a la severidad de la insuficiencia mitral. Y va a ser de mucha ayuda también posteriormente para saber qué tipo de tratamiento nosotros le tenemos que indicar. ¿Ya? Hay otro tipo de estudios. Bueno, aquí se les ha puesto más que todo la ecocardiografía. Ahora actualmente, por ejemplo, se está haciendo también de moda utilizar estudios como tomografía cardíaca o resonancia magnética, porque esto de la ecocardiografía puede ser operador dependiente, que quiere decir que la ecocardiografía que tal vez yo realice puede tener otro tipo de valores dependiendo de cómo también lo ha hecho otro ecocardiografista. Entonces, idealmente debería ser por un personal certificado, ¿no? Subespecializado solamente en lo que es ecocardiografía cardíaca. Eso ya seguramente igual sus diferentes docentes les van a hacer conocer y es para conocimiento de ustedes, ¿no? De que ya todas las especialidades prácticamente se están subdividiendo en subespecialidades para poder tener mayor conocimiento solamente de una parte de lo que es pues la especialidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de la cardiología. Ahora, en cuanto a valvulopatía tricúspide, ¿ya? Lo que tienen que recordar es que la valvulopatía tricúspide no es muy frecuente, pero sí está presente. En cuanto a frecuencia entre primaria y secundaria, las primarias no son muy frecuentes, las secundarias sí. ¿Cuáles son las causas primarias? Causas primarias de lesión de esta válvula tricúspide están la cetocarditis, que puede ser, como ya hemos visto, por dispositivos intracardíacos u otros que estén cerca de este, pero aquí es importante mencionar aquellos usuarios de drogas intravenosas, ¿ya? Porque los que hacen uso de este tipo de drogas van a poder contaminar, ¿no? Dependiendo de si utilizan la misma aguja, comprimida y demás, contaminar justamente la sangre que llega directamente hacia donde, hacia la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho. Es por eso que esta se puede afectar con mayor frecuencia en el caso del uso de drogas intravenosas. Otras causas son las congénitas. Por ejemplo, esta anomalía de Epstein. En la anomalía de Epstein, lastimosamente una de las valvas de la válvula tricúspide se encuentra con una implantación más baja, porque aquí como ven
está casi a la misma altura que lo que es la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Pero en la anomalía de Epstein, que seguramente lo van a ver ustedes en cardiopatías congénitas, esta implantación suele ser más baja. El ventrículo derecho queda más chiquitito y la aurícula derecha queda enorme. Entonces, ya no es una estructura normal y todo lo que salga de la normalidad va a provocar justamente alteraciones funcionales en el corazón. Otra causa primaria para que se pueda producir justamente este tipo de valvulopatía puede ser, por ejemplo, la interferencia de los cables del marcapaso. Un marcapaso cardíaco, ya sea de uno o dos cables, tiene que estar en las cavidades derechas, no en las cavidades izquierdas. Por ejemplo, si tiene dos cables, un cable se va a quedar en la aurícula derecha y otro cable se va a quedar en el ventrículo derecho. Entonces, al haber este paso, el cierre ya no va a ser el ideal, ¿verdad? Entonces, puede generar de forma secundaria insuficiencia tricúspide. Entonces, lo que hay que estar vigilando también en los pacientes con marcapaso por los posibles eventos adversos que pudiera haber a causa del uso de este tipo de dispositivos. Ahora, la etiología dominante es secundaria en el caso de la insuficiencia tricúspide, sobre todo. ¿Ya? Como dice aquí, generalmente funcional. ¿Qué quiere decir? Que está asociado a otra lesión, como la hipertensión pulmonar o la falla de lo que es el corazón derecho. Porque si hay justamente la hipertensión pulmonar, ya sea secundaria a este fallo o de otras índoles, va a ser de que pues ese retorno que va a haber de la sangre hacia las cavidades derechas dilate el ventrículo derecho. Y aun cuando la válvula esté bien, esté perfecta en cuanto a estructura, si esto se empieza a dilatar, se va a dilatar también su anillo y el cierre de la válvula tricúspide va a ser también insuficiente y puede provocar insuficiencia tricúspide. Entonces, eso es una causa secundaria, ¿no ve? A causa de otro problema que no es necesariamente la lesión de la válvula como tal. Ahora, para este caso de lo que es la insuficiencia tricúspide, sobre todo porque la estenosis no suele ser algo común, hay un signo clínico clave que puede ayudarles a ustedes. Aparte de auscultar el soplo sistólico en el foco tricuspidio en caso de insuficiencia tricúspide, está también esto de lo que es el signo de Ribero Carballo, donde el soplo del lado derecho del corazón, a nivel de lo que es el o corticospidio aumenta de intensidad cuando le piden al paciente que inspire profundamente. Porque ¿qué es lo que buscamos cuando inspire profundamente? Que el retorno venoso aumente. Entonces, se puede auscultar de mejor forma. Entonces, ya han visto, ¿no? En la parte de la valvulopatía mitral, lo puedo colocar de costadito, ¿no ve? De cúbito lateral izquierdo, que también se llama maniobra de Pachón, para aumentar la intensidad. Y en el caso de la valvulopatía tricuspidia y sobre todo la insuficiencia, que el paciente inspire, que sería la maniobra del Ribero Carballo, para poder aumentar la intensidad y estar nosotros más seguros justamente de la lesión a nivel de la válvula tricúspide. En este tipo de pacientes, ¿qué es lo que va a haber? Es una semiología derecha, como dice ahí. Generalmente lo que más tienen es congestión sistémica. En el caso de lo que es la patología mitral, han visto que los síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca eran más del lado izquierdo, respiratorios. Pero en el caso de la tricúspide, si es solamente esta válvula la alterada, no ya sea de forma secundaria o primaria, la congestión sistémica es la que predomina. Entonces, es más que todo por la parte de la alteración de la circulación venosa a nivel sistémico. Entonces, ¿cómo se puede presentar? Estos pacientes pueden tener ingurgitación yugular, con lo que es el pulso venoso visible y la onda biprominente. Eso nos puede indicar que la insuficiencia tricúspide es severa. La congestión va a seguir yendo en retroceso y puede llegar al hígado y lo vuelve congestivo, ¿ve? Provocando hepatomegalías dolorosas, latido hepático inclusive, que puede ser palpable o inclusive a veces escuchan justamente el soplo hasta ese nivel. Eso igual me indica que la insuficiencia tricúspide es severa. Y si el daño es importante, la congestión es importante, esos pacientes también pueden tener ictericia. A nivel gastrointestinal, porque sigue yendo en retroceso, ¿no ve? Y después de la porta va hacia el resto de las venas de los intestinos, va a provocar no solamente enteropatía por un edema de lo que es la pared intestinal, puede llevar a anorexia y también ascitis. Y seguimos en los otros asuntos, también puede provocar edema periférico. Y este edema periférico cardíaco suele ser blando, que deja fobia, es de tipo ascendente y simétrico en ambos pies. ¿Qué es lo que vamos a solicitar una vez que tengamos lo que es la sospecha clínica después de la anamnesis y el examen físico electrocardiograma? ¿Eh? ¿Qué es lo
que esperamos encontrar en el electrocardiograma datos de crecimiento de cavidades derechas. En este caso, por ejemplo, pueden ver aquí S profundas en lo que es de 1, de 2, con imágenes de bloqueo de rama derecha. Eso seguramente ya lo van a ir viendo la siguiente semana, pero que suele ser un indicativo, ¿no? De que pudiera estar pasando algo en las cavidades derechas, ¿ya? La radiografía de tórax también es importante poder analizarlo, una PA, inclusive una lateral les puede ser de mucha ayuda. Como ven aquí en la primera imagen, a diferencia de lo que se veía en la parte de la valvulopatía mitral, con el crecimiento del ventrículo izquierdo, donde este crecimiento desplazaba el ápex hacia la izquierda y hacia abajo. En este caso vemos que este ápex está más bien desplazado a la izquierda, pero con la punta hacia arriba. No sé si lo logran notar, yo creo que sí, pero este no es como la radiografía anterior que hemos visto. Entonces, cuando hay crecimiento de ventrículo derecho, el ápex apunta hacia arriba. Se vuelve, como ven aquí, lo veo un poco más horizontal, ¿ya? Y en el caso del ventrículo izquierdo, cuando eso está afectado, generalmente la punta es hacia abajo. Ahora, esto en el caso de que haya crecimiento del ventrículo derecho. Si todo va empeorando, incluso puedo ver el crecimiento de la aurícula derecha, porque yo sé que del borde derecho en la silueta cardíaca, la parte de abajo corresponde a la aurícula derecha. Y puede haber casos como en este en el que estén muy dilatadas. Y si ustedes les piden una radiografía lateral, lo que pueden encontrar es justamente lo que se ve en el esquema, como el ventrículo derecho que sabemos que es anterior, pues al crecer no solamente va a desplazar el ápex hacia arriba, sino que va a empezar a tener contacto con el esternón y ya no va a haber ese espacio que debería haber normalmente. Y lo pueden ver como se ve en esta radiografía. Al final, el electrocardiograma, radiografía nos van a ayudar, sí, para aumentar la sospecha, pero otra vez, ¿cuál es el diagnóstico por imagen importante para este tipo de valvulopatías? Es la ecocardiografía, ¿ya? Para ver cómo está la válvula, para ver tamaños del ventrículo derecho, flujos, presiones y demás. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, insuficiencia tricúspide severa, nosotros vemos, al igual que deben recordar en la parte mitral, cómo está la vena contracta, cómo está el jet para saber su gravedad y ver si hay reversión del flujo en las venas hepáticas, por ejemplo. Eso para conocimiento, porque estamos yendo hacia atrás, ¿no? De forma retrógrada. Entonces, incluso nosotros podemos ver justamente cómo está el flujo en las venas hepáticas para que nos ayude a ver la severidad justamente de esta. La función del ventrículo derecho va a ser importante porque como el ventrículo derecho no tiene ni la masa, ¿no? Y ni la adaptabilidad del ventrículo izquierdo, puede fallar rápidamente. Entonces, tenemos medidas como esta, que es el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio en la ecocardiografía, que normalmente es de 17, pero cuando empieza a bajar de 17 sabemos que ya algo está fallando, porque ya nos está contrayendo bien, como indica acá, ¿no? Menos de 17, falla contráctil del ventrículo derecho. E incluso con la ecocardiografía podemos calcular lo que es la presión pulmonar. Idealmente, la presión pulmonar debería medirse mediante catéteres, pero el problema es que es muy invasivo. Entonces, la ecocardiografía ha logrado justamente ayudar mucho a este diagnóstico no invasivo de la presión de la arteria pulmonar de forma indirecta, tal vez no exacta, pero sí muy cerca. Entonces, a través de lo que es ese flujo de insuficiencia tricúspide, nosotros podemos calcular cuánto más o menos se estima que esté la presión pulmonar. Y así ver la gravedad también de lo que es esta hipertensión sobre las cavidades derechas. Entonces, teniendo ya todo lo que es el diagnóstico de los pacientes a través de historia clínica, exámenes complementarios, qué es lo que vamos a hacer. En una primera instancia, dependiendo también si es que tiene datos de insuficiencia cardíaca descompensada, donde lastimosamente lo que más hay es, como han visto, una sobrecarga de volumen, ya sea pulmonar o sea sistémica, pues lo que tengo que hacer es tratar de regular la precarga y la poscarga. Entonces, eso puede diferir en cada paciente. En cuanto a la precarga, lo que yo necesito, pues, para esta retención de líquidos es eliminarlos. ¿Y cómo los elimino? Los elimino a través de diuréticos. Y el más utilizado es la furosemida, ¿ya? Esta furosemida me va a ayudar justamente a eliminar el exceso de volumen que pudiera haber y alivia la congestión tanto venosa y pulmonar. ¿Hola? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Erika? Vale, tal vez se le pasó la mano en el micrófono. Entonces, acuérdense, para poder aliviar la congestión,
pueden utilizar diuréticos. Y esto es algo que van a ir viendo constantemente en esta rotación y lo vamos a ver más en insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a la poscarga, porque va a haber una resistencia a la salida posiblemente, dependiendo también de las características del paciente. En una insuficiencia mitral severa, por ejemplo, si hay algún paciente que es hipertenso, imagínense la resistencia a su vez es post y pre, lo que yo necesito es pues tratar de aliviarlo. En el caso de la poscarga, si es que estuviera aumentada, podemos utilizar vasodilatadores para que nos puedan ayudar a que el flujo pueda ser más regular, ¿no? Y evitar a que se vuelva justamente la sangre otra vez hacia la aurícula. Entonces, todo dependerá de las características del paciente. La prevención embólica es algo al que hay que tener mucho en cuenta, sobre todo en la patología mitral, porque una estenosis mitral o insuficiencia mitral de causas reumáticas sabemos que puede llegar justamente a fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede provocar coágulos que van a embolizar hacia lo que es el cerebro y provocar accidente cerebrovascular. Entonces, este tipo de pacientes, sobre todo los que son reumáticos, necesitan anticoagulación. ¿Ya? Incluso aquellos que estén en ritmo sinusal requerirían anticoagulación. Entonces, por eso nosotros tenemos algunas escalas para poder saber en qué momento utilizarlos. Porque el problema de estos pacientes valvulópatas, mitrales sobre todo y reumáticos, van a ser sí o sí en cualquier momento fibrilación auricular. A veces pueden ser con dilataciones leves, a veces con dilataciones muy severas. Cada paciente es diferente, pero requieren anticoagulación. Y de todos los anticoagulantes que ustedes deben conocer, el que está indicado en los pacientes reumáticos por evidencia clínica hasta el momento sigue siendo la warfarina. Warfarina para pacientes que tengan valvulopatía mitral reumática. Ahora, la que es justamente la afectación puede que no sea solamente mitral. Algunos tienen incluso alteración aórtica o puede ser incluso tricuspidia, a veces puede ser pulmonar, o sea, plurivalvular. Pero la más frecuente en cuanto a cardiopatía reumática crónica sigue siendo la mitral. ¿Ya? Entonces, es indispensable que se les pueda hacer la prevención embólica pues adecuada para poder evitar lo que es los AVCs isquémicos. Y si es que tuviera, por ejemplo, ya la fibrilación auricular, aparte de la anticoagulación, si es que esta fibrilación fuera muy rápida, tenemos que tratar de controlar la frecuencia cardíaca, ¿ya? O inclusive en pacientes que no tengan fibrilación auricular, pero sus frecuencias son muy altas, entonces se puede utilizar, por ejemplo, beta bloqueantes, porque así podemos ayudar a que reduzca la frecuencia cardíaca, se prolonga la diástole, permitimos un llenado adecuado y tratamos de que el corazón trate de tener su circulación normal, ¿verdad? Entonces, esta terapia farmacológica puede ayudarles tanto a lo que es la mitral como la tricuspide, dependiendo de las características. Por eso es muy importante que vean si es una sola válvula afectada, son dos válvulas afectadas, cuál es la patología que ha provocado y con eso poder tener el tratamiento, ¿ya? Al final, ¿cuál sería el tratamiento ideal para poder corregir este tipo de valvulopatías? Pues es tratar la causa directa, ¿no? Es decir, la válvula. Entonces podemos optar por valvuloplastías percutáneas, reparaciones quirúrgicas o intervencionismo, que esto ahora ya prácticamente es lo que más se utiliza porque puedes reducir el riesgo a diferencia de una cirugía cardíaca. Entonces, como dice ahí arriba, las reglas de oro sería reparar antes que reemplazar, ¿no? Siempre y cuando sea posible. A veces no siempre es posible. Hay algunos pacientes que tienen estenosis mitral que suele ser pura, no con doble lesión como hemos mencionado antes. Hay algunos que solamente tienen estenosis y los captamos, tal vez cuando están sintomáticos, pero el corazón no está muy dilatado y posiblemente la estenosis tampoco esté tan estrecha. Haciendo una puntuación con este score de Wilkins, que se hace con lo que es la ecocardiografía, nosotros podemos definir, dependiendo del puntaje, si es que este tipo de pacientes va a ser apto para una valvuloplastía percutánea. Como ven aquí, lo que se hace es introducir justamente el balón a través de las arterias, desinflado, llegar a lo que es la válvula y abrirlas después de la inflación de este balón. Entonces, eso puede ser de mucha ayuda porque ya hemos aperturado un poco más lo que es justamente esa válvula que estaba cerrada. Un problema suele ser de que si nos pasamos de la mano, ¿no? Y la presión es demasiada, tal vez al inflar la válvula, puedo generar posiblemente insuficiencia mitral. Entonces hay que tener por eso mucho cuidado con eso. Es de mucha ayuda, va a aliviar al paciente, pero hay que estar haciéndole el seguimiento y el control imaginológico posterior.
Otra opción es la reparación quirúrgica, la plastía. Esto puede ser tanto para estenosis como insuficiencia, dependiendo de qué es lo que quiero reparar, ¿no? Como ven aquí, dice la estrategia superior en insuficiencia. Preserva el aparato subvalvular y protege la geometría y fuerza del ventrículo izquierdo. Entonces, esto igual dependiendo de cuál ha sido la causa. Por ejemplo, en los pacientes que tengan un infarto, por así decirlo, ¿no? Y que lastimosamente ya queda tal vez insuficiente por alteración de lo que es el aparato subvalvular, de ser posible después de los estudios de imagen, si se puede reparar, genial, ¿no? O tal vez haciendo un cateterismo cardíaco para que ver si puedes recuperar o no algún tipo de funcionalidad de ese miocardio. Pero este tipo de plastía va más que todo dirigido a aquellas alteraciones como tal vez el prolapso valvular, ¿ya? Donde la válvula no está estructuralmente bien, es muy laxa, entonces no se cierra de forma adecuada por esa razón. O, por ejemplo, cuando haya endocardititis infecciosa que no afecte solamente la válvula, puede que afecte solamente el aparato subvalvular, entonces habría que repararlas, ¿no? Para que puedan funcionar otra vez bien. Y esa es una diferencia importante en lo que son las válvulas auriculoventriculares, de estas semilunares que son de los grandes vasos, que en las de los grandes vasos las válvulas pues solamente están ahí insertadas, no solamente válvulas y ya. El problema de la mitral y la tricúspide es que también tienen el aparato valvular, entonces si se afectan esas también puede provocar alteraciones, de ahí digamos de escoger cuál sería la mejor opción para el paciente. Y el intervencionismo, en el que también se hace justamente ya lo que es la instalación de un catéter guiado hacia el corazón, se utilizan diferentes dispositivos que ahora son percutáneos, como ven ahí el diseño MitraClip para la insuficiencia mitral, que tengan aquellos pacientes anatomía compleja y alto riesgo quirúrgico, en el que se trata de reemplazar justamente con este dispositivo lo que es la válvula y generalmente funciona, pero obviamente se requiere de un personal especializado para que se pueda hacer este tipo de intervencionismo. Y actualmente ya inclusive se puede hacer este tipo de intervencionismo en la válvula tricúspide. Con los diferentes estudios clínico-imaginológicos ya se han podido diseñar dispositivos percutáneos que puedan simular justamente la función de estas válvulas y son una buena opción, ¿no? Para que el paciente no tenga que ir a la cirugía cardíaca, que es de mucho riesgo, y se pueda hacer esta de menor riesgo. Obviamente, a pesar de que sea de menor riesgo, siempre va a estar presente, ¿no? Ahí el peligro. Por eso algo que les digo, por lo menos yo a los estudiantes, es que desde mi punto de vista hay que tocar el corazón siempre y cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, dos valvulopatías, que se los he tratado de resumir. Espero que pues haya sido de su agrado, que haya sido entendible y yo creo que estas las van a poder entender en el transcurso también de lo que es su rotación. ¿Ya? Así que, bueno, pues de momento sería todo y buenas noches y buen descanso para ustedes. Gracias, doctora.